La serpiente negra. Aunque nadie sabía con certeza, se rumoraba que en la montaña Panqui, ubicada en la aldea Bur al sur del poblado de Murqui, yacía un tesoro de riquezas inimaginables. Sin embargo, este tesoro estaba custodiado por unos cientos de maldiciones que prohibían adentrarse en su búsqueda, aunque no impidieran pasear y disfrutar de la belleza natural de este paraje. Esta es una montaña majestuosa, cuyas laderas están adornadas por una exuberante vegetación que parece pintada por la mano de Da Vinci. Desde la base hasta la cima, un arco iris de colores y aromas viven en armonía, creando un espectáculo visual y olfativo que cautiva los sentidos. En las faldas de la montaña, densos bosques de árboles centenarios se alzan, formando una cortina verde que filtra la luz del sol, creando un juego de sombras y luces que duermen sobre el suelo cubierto de hojas y musgo. Los pinos y abetos se entrelazan con robles, nogales y castaños, formando un tapiz vegetal que se extiende hasta la lejanía. A medida que se asciendes, la vegetación cambia, dando paso a praderas alpinas salpicadas de flores silvestres. Aquí, entre la hierba verde, florecen delicadas margaritas, lirios, violetas y campanillas, pintando el paisaje con pinceladas de color. Mariposas revolotean entre las flores, mientras abejas zumban trabajando incansablemente entre los pétalos perfumados. En las rocas escarpadas que emergen de la tierra, helechos y musgos encuentran su hogar, cubriendo cada grieta y recoveco con su verde intenso. Pequeñas cascadas se deslizan por las rocas, alimentando arroyos que ondulan entre la vegetación, ofreciendo un amparo para la vida silvestre que habita en este paraíso natural. En la cima de la montaña, la vista se extiende hasta el horizonte, revelando un panorama de belleza espectacular. El sol se pone en la distancia, coloreando el cielo de tonos cálidos y dorados, mientras las sombras de las montañas se alargan sobre el valle, creando un espectáculo que parece sacado de un sueño. Toda ella es majestuosa. La montaña era venerada y apreciada por los lugareños, quienes nunca osaron desafiar las advertencias transmitidas de generación en generación, desde los abuelos hasta los padres y de estos a los hijos, sobre los peligros de adentrarse en busca de lo prohibido. En ocasiones, los forasteros menosprecian las advertencias transmitidas por los mitos y leyendas locales, ignorando el significado arraigado en ellas, y abordan todo con ligereza, como si se tratara de una broma o un juego. Policarpo, un hombre de inmensa fortuna y poder que residía en la ciudad, se enteró de la mencionada leyenda. Impulsado por el deseo de verificar su autenticidad, Policarpo decidió visitar la aldea para explorar el tema y obtener una comprensión más profunda y completa de este misterio legendario. Su objetivo era alcanzar un entendimiento que le permitiera tomar decisiones precisas y evaluar con exactitud el curso y la dirección a seguir. Sin embargo, la avaricia cegó su juicio, llevándolo a desestimar los posibles peligros, y se dispuso a explorar, excavar y despojar la montaña de sus supuestas ricas pertenencias. Policarpo hizo caso omiso de las advertencias y súplicas de los habitantes de la región, quienes, temerosos por las tragedias que esto pudiera traer sobre ellos, intentaron impedir sus propósitos. Pero esto no fue posible debido al gran tamaño de su poder, tanto económico como político. Mediante sobornos, logró obtener permisos comprados al duque, señor de la región, para realizar dicho emprendimiento. Además, Policarpo pagó a las autoridades civiles y militares de la aldea por su protección y cuidado mientras se realizaban toda clase de trabajos en su amada montaña. Días más tarde, los habitantes de la aldea veían pasar veintenas de trabajadores acompañados por decenas de carretas que transportaban una gran cantidad de equipo de minería, herramientas, picos, palas y carretillas de madera. El chirriar de las ruedas y el tintineo de los arreos de los caballos resonaban fuerte y atemorizante, perturbando la paz habitual de la tranquila localidad. El bullicio y la actividad frenética en las faldas de la montaña revelaban el inicio de una empresa ambiciosa y arriesgada. A medida que avanzaban los días, el campamento de trabajo se expandía, con tiendas de lona y chozas improvisadas que semejaban un cultivo de hongos entre los árboles cercanos a la base de la montaña.
Los trabajadores, ataviados con ropajes simples y viejos, provenientes de diferentes lugares y con diversas habilidades, se organizaban en equipos para llevar a cabo las tareas asignadas, bajo la atenta supervisión de los capataces contratados por Policarpo. La montaña, antes un símbolo de belleza y misterio, ahora se veía invadida por la actividad humana. Con el constante trajín de trabajadores y el retumbo de los golpes de los picos que resonaban en las laderas. Los habitantes de la aldea observaban con preocupación y terror el cambio que se estaba gestando en su entorno, preguntándose qué consecuencias atroces traería la intrusión de Policarpo y sus acompañantes en la montaña que tanto reverenciaban. Día tras día, se llevaban a cabo trazos, mediciones, zanjas y construcciones que desfiguraban lo que antes había sido un paraíso, convirtiéndolo en un siniestro y desolado paraje maldito. Los trabajos de excavación y construcción alteraban la armonía natural del lugar, dejando huellas en la tierra virgen que alguna vez había sido intocable por la mano del hombre. Mientras tanto, los habitantes de la región elevaban ruegos, súplicas y peticiones al cielo, implorando que no se cumpliera ningún designio sombrío al haber profanado un sitio que nunca debió ser tocado ni mancillado. La angustia y el temor se apoderaban de ellos mientras observaban impotentes como la montaña, guardiana de secretos ancestrales, era despojada de su tranquilidad y su belleza por la codicia y la ambición desmedida de unos pocos. Los trabajos continuaban sin cesar, tanto de día como de noche, ya que el equipamiento nocturno estaba cuidadosamente preparado, antorchas, fogatas y una gran cantidad de trabajadores desfilaban por doquier, iluminando las sombras con su afán por desentrañar los tesoros ocultos en las entrañas de la montaña. La luz de las llamas brillaba sobre las rocas mientras el sonido de los martillos y picos repicaba en el paisaje nocturno, creando un ambiente alarmante en el palpitar de la oscuridad. Policarpo parecía tener el diablo muy dentro de él, pues cada vez más frecuente y apremiante, día tras día, exigía resultados adicionales, como si la impaciencia y la avaricia lo estuvieran carcomiendo por dentro. Una comitiva de la aldea viajó hasta la capital para solicitar audiencia con el duque Faustino y comunicarle los hechos alarmantes que estaban ocurriendo en su poblado, así como el peligro inminente debido a la avaricia e irresponsabilidad de Policarpo. Sin embargo, al escuchar sus preocupaciones, el conde se carcajeó con toda la fuerza de sus pulmones y luego estalló en una furia descomunal, reprendiendo severamente a los embajadores del poblado. Los llamó torpes e ignorantes, desechando sus advertencias como meros cuentos de viejos para entretener a los niños. Les ordenó que se marcharan de su vista bajo amenaza de castigos físicos, mencionando que podría mandar dar 15 azotes a cada uno para que dejaran de molestar y olvidaran esas idioteces. Temerosos, los miembros de la comitiva hicieron una reverencia y se despidieron de su majestad el conde, saliendo apresuradamente antes de que cambiara de parecer y cumpliera sus amenazas. La suerte estaba echada, ya no quedaba margen para luchar contra nadie ni contra nada. La comunidad, en un acto de desesperación y resignación, se encomendó a Dios a través de la oración y suplicó su protección divina. Sus seres llenos de esperanza y temor, elevaron sus plegarias al cielo, implorando la misericordia celestial en medio de la incertidumbre que envolvía su destino. Unidos en la fe, buscaron consuelo y fortaleza en las palabras sagradas, confiando en que, incluso en medio de la adversidad más oscura, la luz divina los protegería. Las excavaciones de Policarpo dieron resultado, aproximadamente las 9 de la noche. El túnel, construido con tanta prisa, finalmente alcanzó su cometido, y frente a los trabajadores apareció la amplia boca de una cueva. La luz de las antorchas iluminaba apenas el umbral de la entrada, la cual hipócritamente invitaba a seguir y adentrarse en ella. Los trabajadores se adentraron con mucha cautela, pues a pesar de todos los comentarios de los lugareños sobre los cientos de males que caerían sobre ellos, siempre los habían dejado preocupados y algo nerviosos. La oscuridad como quien se sumerge en las fauces de la propia muerte. El túnel, estrecho y sinuoso, parecía retorcerse como los animales que caen al fuego producto del calor de las llamas que arden al rojo vivo. Cada paso sonaba con un eco siniestro, como si las paredes de la cueva murmuraran secretos macabros al oído de los intrusos.
Al llegar al final del túnel, una abertura monstruosa se alzaba ante ellos, una boca de caverna que parecía devorar la luz y exhalar oscuridad pura. Con pasos apenas audibles, se adentraron en la negrura profunda, abandonando la seguridad de la entrada. El frío helado que parecía de muerte los envolvía, como si las entrañas mismas de la tierra exhalasen su aliento mortal para recibirlos. La caverna se desplegaba ante ellos, como un precipicio profundo y negro absoluto que parecía narrar horrores indescifrables. Estalactitas pendían del techo como lanzas funestas y mortales, aguardando el momento preciso para caer sobre sus indefensas presas. El suelo, una masa irregular y fangosa, expulsaba un olor pútrido que se mezclaba con tonos enfermizos, reflejando la corrupción misma de la tierra bajo la que yacían. Un escalofrío inexplicable les recorría sus espaldas, una sensación de horror los invadía como un tornado de sombras. Aunque estaban acostumbrados a trabajar bajo tierra, nunca habían experimentado una sensación tan maligna, con una presión que parecía aplastar sus nervios. Las gotas de agua que se desprendían del techo resonaban en la caverna con un eco perturbador, como un coro de campanas de iglesia que anunciaban un funeral siniestro. Cada golpe de líquido frío al impactar contra el suelo era como un presagio fatal, un eco de la muerte que resonaba dentro sus pechos. A medida que avanzaban, el sonido se intensificaba, envolviéndolos en una bocanada de horror, como si la propia cueva estuviera lamentando su llegada y anticipando su destino final. Caminaron unos cuantos metros más, adentrándose en la oscuridad, y de repente, delante de ellos, comenzaron a surgir destellos de color brillante. Estos destellos se hicieron cada vez más grandes y evidentes, revelando un mar de lingotes de oro, montañas de esmeraldas, rubíes centelleantes, diamantes resplandecientes, zafiros profundos, perlas relucientes y una deslumbrante variedad de otras piedras preciosas y joyas. La visión era hipnótica, pero su belleza estaba empañada por una sensación de inquietud que se apoderaba de ellos mientras contemplaban esa visión deslumbrante en medio de la penumbra. Tan deslumbrante era la escena que la ambición nubló sus mentes, haciendo que olvidaran por quién estaban trabajando. Se lanzaron hacia el mar dorado, agarrando con avidez todo lo que podían, deslizándolo entre las grietas de sus ropas y hasta algunas gemas preciosas las tragaron en un impulso voraz, con la esperanza de recuperarlas más tarde cuando sus cuerpos las expulsaran. La codicia los consumía mientras se sumergían en la avaricia, dejando atrás cualquier precaución o razón. Agarraron todo lo que sus manos pudieron sostener, desesperados, corriendo por el túnel mientras gritaban oro, oro por todas partes, con voces que resonaban con frenesí y avaricia. En cuestión de segundos, emergieron por la puerta del túnel, vitoreando con alegría y codicia: somos ricos, ricos, ricos. Hay montañas de oro. La cordura se desvaneció en un instante, abandonando todos sus deberes anteriores mientras corrían sin detenerse por el túnel, ansiosos por reclamar su parte del hallazgo. Incluso los guardias de seguridad, por lo demás impasibles, se lanzaron enloquecidos hacia el tesoro, uniéndose al frenesí desenfrenado que se había apoderado de todos los presentes. La ambición ardía en ellos, cegándolos ante cualquier consideración sensata. Los cientos de trabajadores irrumpieron en el angosto túnel como una marea de hormigas hambrientas, impulsados por el ansia de capturar su presa. En medio de esa estampida frenética, muchos de ellos caían y perecían, aplastados por la multitud, sofocados por la falta de aire o golpeados hasta la muerte en el caos tumultuoso. En cuestión de segundos, la cueva se vio inundada por un gran disturbio de flujo humano, cada individuo aferrándose a cuanto pudiera llevar consigo en medio de la revolución desesperada. Sin embargo, el atolladero que se formaba bloqueaba la salida, dejando atrapados a aquellos que no lograban escapar a tiempo. La escena se convirtió en un verdadero pandemonium de sufrimiento y desesperación. Entre la multitud enloquecida, ningún alma recordó a don Policarpo ni el propósito por el cual estaban allí, bajo su empleo. Ajeno a todo el tumulto, él residía en la capital, distante de la montaña donde se llevaban a cabo las excavaciones, un viaje de casi una semana a caballo.
Así, en la turbulencia de codicia y desesperación, su nombre y su autoridad se desvanecieron en el eco de los gritos de aquellos que solo tenían ojos para el resplandor del oro. La profecía de los males ya empezaba a desplegar sus sombríos designios, anunciando el funesto destino que aguardaba. En la oscura caverna y el tortuoso túnel yacían los cuerpos sin vida de muchos cuyas ansias de riqueza los habían llevado a la perdición. Entre los suspiros de dolor y los lamentos desgarradores, algunos que deseaban más fortuna regresaban al túnel, solo para encontrarse con la implacable mano de la muerte que los esperaba en cada paso del trayecto. En el corazón del caos que reinaba en aquel laberinto, la tragedia se cernía como una sombra, propagando la desolación sobre los desdichados que osaron desafiarla. En medio de todos los gritos, gemidos, llanto, algarabía y peleas por cada uno hacerse con lo suyo, en la oscuridad tétrica de la cueva, un aura de malestar y miedo se había apoderado del ambiente. Algo siniestro y terrible estaba a punto de desplegarse desde las profundidades inescrutables de la cueva. De repente, un silbido se filtró entre las grietas de la roca, como el gemido de una bestia antigua despertando de su letargo milenario. Un escalofrío recorrió las entrañas de los intrusos mientras el silbido crecía en intensidad, convirtiéndose en un siseo amenazante que resonaba en los rincones más negros de la caverna. El suelo tembló bajo sus pies, como si la misma tierra estuviera agitándose con la llegada de un poder indomable. Entonces, emergiendo de las sombras como una pesadilla encarnada, una serpiente negra y gigantesca, un monstruo que se alzó ante ellos con una majestuosidad terrorífica. Su cuerpo serpenteante se retorcía con una gracia mortal, su cuerpo totalmente escamoso de color negro pavor absorbía la luz a su alrededor. Sus ojos, brillantes y verdes como gemas malditas, centelleaban con una ferocidad malévola y un salvajismo despiadado, escudriñando a los intrusos con un odio tan profundo y ardiente como el infierno. Por unos instantes un silencio sepulcral cayó sobre la cueva mientras todos los presentes se encontraban paralizados por el miedo, sus corazones martilleando en sus pechos con un terror indescriptible. La serpiente exudaba un aura de poderío y malevolencia que llenaba cada escondrijo de la caverna, como si fuera una fuerza primordial de la misma satanidad. En medio del caos y la desesperación que reinaba en la cueva, la serpiente se alzaba como una encarnación del horror primario, una fuerza implacable jamás vista. Su aparición marcaba el inicio de una pesadilla que ninguno de los presentes pudo imaginar. Los hombres de la cueva se enfrentaron a la serpiente con una mezcla de terror y asombro. Sus ojos, llenos de pánico, reflejaban el horror de presenciar una criatura de desazón que parecía haber emergido del mismísimo Averno. La serpiente, con su piel oscura como la noche y sus ojos verdes centelleantes, los dejó petrificados, incapaces de apartar la mirada de su presencia dominante y aterradora. Cada detalle, desde sus escamas relucientes hasta sus colmillos venenosos, inspiraba un miedo tenebroso y primitivo en sus seres. Era como si estuvieran frente a una personificación del mal puro. En ese momento, se dieron cuenta de que estaban ante una lucha por sus vidas, una batalla contra una fuerza oscura e implacable que amenazaba con devorar sus vidas. Los gritos angustiosos y desgarradores llenaron la caverna, sintiéndose como si fueran las últimas súplicas de un condenado. Cada grito era un lamento desesperado por escapar de la abominación que se cernía sobre ellos. Como un rebaño enloquecido por el terror, todos corrían hacia la puerta del túnel, los rostros de los presentes se mostraban asombrados y atónitos ante la perversión que se exhibía ante ellos, sintiendo un profundo pavor ante tal espectáculo. Las antorchas, con su resplandor titilante, se desvanecieron repentinamente en el remolino de cuerpos que huían, abandonadas a su suerte por el frenesí de la carrera. La oscuridad se extendió con una voracidad insaciable, envolviendo a los fugitivos en un manto de terror absoluto. La oscuridad total se cernió sobre ellos, dejándolos indefensos y a merced del terrorífico engendro que acechaba en las sombras. Pero la esperanza se desvanecía rápidamente en la asfixiante oscuridad mientras el embotellamiento humano los aprisionaba, como si las sombras mismas conspiraran para mantenerlos atrapados en su destino final a manos de la muerte negra.
Un coro infernal de gritos, sollozos, lamentos, súplicas y oraciones resonaba en la oscuridad tiránica. El desamparo era total, la impotencia absoluta. Los hombres que momentos antes se habían visto cegados por la avaricia del oro ahora luchaban desesperadamente por sus vidas. La ambición, otrora su motor, se había esfumado ante el terror indescriptible que se cernía sobre ellos. Adentro, un infierno desatado. La bestia, una entidad de pesadilla con fauces voraces y un cuerpo colosal, sembraba el caos y el horror con desenfrenada furia. El ruido del serpenteo sobre el metal atronaba la caverna, mientras su boca arrancaba vida sin piedad. Gritos ahogados se extinguían entre sus colmillos, huesos crujían por el estrangulamiento, órganos que estallaban bajo su peso aplastante, y seres despedidos por el aire que morían al instante al estrellarse con las duras rocas de la cueva. Afuera, la confusión era total. Ignorantes del horror que se desarrollaba en las entrañas de la montaña, los incautos que aún ajenos de la tragedia, aguardaban ansiosamente su turno para entrar solo podían escuchar un eco distorsionado de la masacre, una mezcla infernal de alaridos desesperados y sonidos bestiales. La ambición, aún cegándolos, los empujaba ciegamente hacia la boca del horror, sin saber que sus sueños de riqueza se convertirían pronto en una pesadilla de pánico sin fin. En este escenario espeluznante, la línea entre la cordura y la locura se difuminaba. El terror se apoderaba de todos, retorciendo sus mentes y paralizando sus cuerpos. La noche avanzaba lentamente, como si se hubiera aliado con la bestia para castigar a estos hombres incrédulos y desafiantes que habían osado robarle sus bienes. La criatura, en su reptileo y veloz trasegar, fue exterminando decenas de hombres, aprisionándolos y reventándolos contra las paredes de piedra del angosto túnel. No tardó mucho en atravesar el pasadizo que la llevó al exterior, donde concluyó la masacre. Aunque suene inverosímil, no dejó ni un solo ser humano en todo el campamento. La crueldad, la venganza, la voracidad de la bestia fue épica. La mañana se asomó temerosa por oriente, contemplando la magnitud de la tragedia que había asolado este campamento. Ahora, los moradores de los alrededores padecen un terror indescriptible, pues no saben en qué momento esta espantosa abominación pueda surgir, detrás de un árbol, entre las sombras de una roca, en el camino, alrededor de la casa o incluso esperándolos tranquilamente en su lecho. Y así termina la historia, pero la magia de la narración nunca se desvanece. Mantente atento para más historias que te transportarán a nuevos mundos y encenderán tu imaginación. No dudes en darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta.